Sean todos bienvenidos. Abordaremos un concepto fundamental en programación que, aunque parece técnico, lo vivimos a diario sin darnos cuenta. Las clases en la programación orientada a objetos. Pero no es para preocuparse. Explicaremos en términos muy sencillos y fáciles de comprender. Vamos a relacionar las clases de la programación orientada a objetos con situaciones que enfrentan día a día como estudiantes. Un ejemplo cotidiano podría ser que se imaginaran que quieren organizar sus actividades semanales y tienen clases académicas, tienen deportes que realizar y salidas o paseos. Para cada actividad pues necesitarán saber detalles como el lugar, el tiempo y la actividad que realmente van a realizar. Así que este material no solo les ayudará a entender las bases de la programación orientada a objetos, sino que también les dará herramientas para pensar como programador. Y eso es más sencillo y divertido de lo que parece. Les invito a que exploren conmigo y descubran cómo transformar las ideas cotidianas en soluciones tecnológicas. Iniciamos. Esencia de la programación orientada a objetos. La programación, una aplicación orientada a objetos se centra en la identificación de las clases, sus características, que son sus atributos, y sus operaciones asociadas o métodos. Para la programación orientada a objetos es como organizar nuestro mundo, así como clasificamos tareas, objetos o personas en categorías para entenderlas mejor. La programación hace lo mismo con los datos y acciones a través de las clases. Hoy vamos a aprender cómo identificar clases en el mundo real y cómo llevarlas a la programación. Clases en la programación orientada a objetos. Una clase es una plantilla o modelo que define atributos, que son datos o características, y comportamientos o acciones, que son los métodos comunes a un grupo de objetos. Por otra parte, las clases representan un conjunto de objetos con las mismas características y comportamientos. Todos los objetos con las mismas características o comportamientos forman parte de una clase. Imagine que una clase, un ejemplo, imagine que una clase es como un molde para galletas. Usted tiene un molde con forma de estrella y cada galleta que hace con el molde será una estrella, pero puedes decorarla de una forma única. En programación, este molde es la clase y cada galleta que es decorada es un objeto con sus características, es decir, sus atributos y acciones, sus métodos. Un otro ejemplo cotidiano es el de ustedes como estudiantes. Estudiante es una clase y cada uno de ustedes es un objeto que tiene atributos como por ejemplo su nombre y su cédula y realizan acciones como estudiar, presentar exámenes, entre otros. Les dejo una actividad. Observen a su alrededor y piensen en cómo clasificar los objetos que ven. Por ejemplo, ¿cómo clasificarían sus dispositivos electrónicos o sus útiles de estudio? Vamos a aprender a identificar ahora las clases en el mundo real. Una sugerencia práctica para identificar las clases del mundo real es aprender a clasificar, categorizar o agrupar los objetos con características similares o comunes. Tenemos un ejemplo. Considere los siguientes objetos del mundo real. Tenemos una lista de objetos del mundo real. Un autobús escolar, araguaney, avión comercial, barco, un samán, hombre, mujer, secoya, niño, niña y roble. Una lista de los objetos que podemos conseguir en el mundo real. Vamos a clasificarlos, vamos a categorizarlos o vamos a agruparlos de acuerdo a los que tengan características similares de esta lista. ¿Cómo quedaría? Los comunes que tienen características comunes serían hombre, mujer, niño y niña. Tendrían características comunes. ¿A qué clase pertenecerían? Vamos a darle un nombre a la clase. La clase sería persona. Los 4 pertenecen a la clase persona. Vamos con el siguiente. El siguiente sería un barco, un avión comercial, un autobús escolar. ¿A qué clase pertenece? Medios de transporte. ¿Por qué? Porque tienen las mismas características, tienen características comunes. Y el siguiente de la lista sería el samán, el araguaney, el samán, la secoya y el roble. ¿A qué corresponden? ¿A qué clase pertenecen? ¿O cómo los vamos a clasificar? Ellos son árbol. Entonces, fíjense que de la lista que teníamos allí, agrupamos de acuerdo a características comunes y los agrupamos en una categoría a la que le dimos nombre. Esa categoría se llama clase. Lo mismo se hace en enunciados para resolución de problemas tecnológicos o computacionales aplicando la programación orientada a objetos.
Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Identificar clases en un enunciado. Para poder identificar las clases en un enunciado, podemos valernos de algunas técnicas, como por ejemplo, preguntas clave para identificar las clases en un enunciado. Tenemos dos preguntas: ¿de quién se habla en el enunciado? ¿Qué datos se conocen en el enunciado y a quién pertenecen esos datos? Otra fuente para conocer las clases sería el título del enunciado. Hay ejercicios que tienen un título y eso nos ayuda a ubicarnos en contexto, y eso podría ser una clase. Si se cuenta con datos de prueba, estos nos indican los datos que se deben conocer o solicitar. Entonces, conociendo esos datos que necesitamos, podemos identificar a qué clase pertenece. Entonces, utilizando estos dos herramientas, podemos saber el nombre de la clase o clases presentes en el enunciado. En un enunciado puede haber más de una clase presente. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos con el primer ejemplo. Fíjense, tiene un nombre: un estudiante. Eso nos ubica en un contexto. Dice: un estudiante cursa una asignatura de la carrera de Ingeniería en Informática de la UCLA y ha recibido las notas de sus 3 evaluaciones presentadas. Conociendo la cédula del estudiante y las notas obtenidas, se requiere calcular la nota final obtenida por el estudiante en la asignatura. Muestre un reporte o salida con la cédula del estudiante, las 3 notas obtenidas y la nota final. Tenemos toda esa información. Vamos a hacernos las preguntas para poder identificar la clase o las clases presentes en este enunciado. La pregunta sería: ¿de quién se habla en el enunciado? De un estudiante. ¿Y qué título tiene el enunciado? Un estudiante. Entonces, aquí estamos ante presencia de un candidato a ser la clase para este ejercicio. Entonces, tenemos que estudiante sería la clase presente en este enunciado. Vamos a hacernos las otras preguntas. ¿Qué datos se conocen en el enunciado y a quién pertenece? Dice: conociendo la cédula del estudiante y las notas obtenidas. ¿Y la cédula y las 3 notas a quién pertenecen? Al estudiante. Entonces, estamos ante la presencia de una clase llamada estudiante, que tiene estas características: cédula y 3 notas. También decía, la diapositiva anterior mencionaba de que podemos utilizar los datos de prueba. De hecho, aquí están. Tenemos los datos de prueba y fíjense que el programa tiene que solicitar la cédula y nota 1, nota 2 y nota 3. La cédula y las 3 notas a quién pertenecen? Al estudiante. Entonces, eso nos verifica que la clase en este enunciado es estudiante. Vamos con otro ejercicio. Un cliente. Ejemplo 2, un cliente. Un cliente visita una tienda donde venden 3 tipos de pantalones, cuyos precios son los siguientes: pantalón tipo A, $350,25, pantalón tipo B, $220, y pantalón tipo C, $125,50. Del cliente se conoce nombre, tipo de pantalón que comprará, si va a ser el tipo A, el tipo B o el tipo C, y la cantidad de pantalón. Se pide calcular e imprimir el nombre del cliente y el monto de la compra. Nos hacemos las mismas preguntas que hicimos en el ejercicio anterior al ejemplo. ¿De quién se habla en el enunciado? Del cliente. ¿Qué datos se conoce en el enunciado y a quién pertenece? Bueno, conocemos los datos, ¿verdad? El nombre, la cantidad y el tipo de pantalón. ¿A quién pertenece esa información? Al cliente. Ahora, si vamos a los datos de prueba, vemos que entre los datos de prueba se está solicitando el nombre, la cantidad y el tipo de pantalón. Esos 3 datos corresponden al cliente. Estamos ante la presencia en este enunciado de una clase llamada cliente. Como conclusiones podemos decir lo siguiente. Hemos visto que las clases son la esencia de la programación orientada a objetos. Son como contenedores que organizan datos y acciones relacionadas, igual que cuando ustedes organizan su tiempo y actividades diarias. Recuerden que una buena forma de identificar las clases es haciéndonos preguntas: ¿de quién estoy hablando? ¿Qué datos o acciones están asociados? Esto les ayudará a pensar como programadores, pero también como solucionadores de problemas.